¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy controversial que mucha gente realmente no le queda claro y se trata del diezmo y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Necesitamos saber si el diezmo aplica a la iglesia el día de hoy o no aplica el diezmo. Pero para eso obviamente necesitamos ir a la Biblia para que sea la misma Biblia la que nos enseñe qué es el diezmo y recordemos que si nosotros no trazamos ni dividimos bien la palabra del Señor, entonces vamos a caer en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas y vamos a estar confundidos pensando que a quién le creemos, que si un pastor dijo esto, que si un ministro dijo aquello, que si un maestro dijo aquello. Entonces no se trata de escuchar solamente lo que se dice, sino de leer la Biblia, porque de esa manera nosotros vamos a tener una sana doctrina. Y eso es un compromiso que tiene que hacer cada uno de ustedes, cada uno, en el caso mío, igual, de la misma manera, es un compromiso de tratar de entender y de trazar bien la palabra del Señor para no estar equivocados en cuanto a las enseñanzas. Y como había yo comentado en otra ocasión, también se trata de que no vayamos más allá de lo que dice la Biblia. Entonces el tema de hoy es: el diezmo no es un mandamiento para la iglesia. Y lo vamos a ver. Si te das cuenta, del lado izquierdo en tu pantalla vas a poder ver una serie de versículos. Yo puse en un buscador en internet para saber cuántos versículos aparece la palabra diezmo. Y me aparecieron todos estos versículos. En Génesis hay 2, en Levítico hay 3, en Números hay 4, en Deuteronomio hay 8, en Segundo de Crónicas hay 3, en Nehemías hay 5, en Amós hay 1, en Malaquías hay 3, en Lucas hay 1, en Hebreos hay 6. Entonces, si nosotros dividimos bien la palabra del Señor, vamos a poder ver con claridad en el tiempo que le corresponde y se aplica a la iglesia, se aplica al pueblo de Israel. Obviamente a los incrédulos no, porque ellos no saben nada acerca de las cuestiones espirituales y tampoco obviamente de un estudio como es el diezmo. Muy bien, entonces para empezar vamos a ver lo que dice Génesis 14:20. No voy a leer todos los versículos que acabo de mencionar porque son muchos, pero si es tu deseo, puedes poner en internet, buscar versículos de la Biblia que hablen del diezmo y te van a salir todos los versículos que hablan del diezmo. Y te vas a dar cuenta que definitivamente esto es algo que no es un mandamiento para la iglesia. Entonces Génesis 14:20 dice: y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de que aquel momento en que Abraham fue a rescatar a Lot porque había sido cautivo y haber matado a todos los que estaban, que lo habían retenido, entonces él, de todo el botín, le dio el 10% al Señor de todo lo que agarró. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Estamos bajo la ley en el Antiguo Testamento. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así que dice que, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que del fruto de los árboles el diezmo era para el Señor. Levítico 27:32 dice: y de todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, frutos, vacas, ovejas, el 10%. Números 18:23. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad,
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, que de las 12 tribus de Israel, cada uno de los levitas recibía el 10% del diezmo de cada uno de las 12 tribus de Israel. Pero la tribu de Leví también tenía que dar el 10%. Así que nos damos cuenta que desde el ministerio, como ellos como sacerdotes, recibían de las 12 tribus de Israel el diezmo, que eran frutos de la tierra, vacas, ovejas. Y vamos a continuar para que vayamos viendo este estudio. Deuteronomio 12:17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Así que ahora hay un cambio aquí. Ahora habla de grano, de vino, de aceite, de primicias de vacas, de ovejas, de votos que prometieron, de ofrendas voluntarias y ofrendas elevadas de las manos del pueblo. Deuteronomio 14:22 es la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Así que diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el diezmo tiene que ver con cosas que no es dinero, como hoy se maneja, ¿no? Pero vamos a continuar para que podamos ir comprendiendo esta situación. Bueno, vamos a ver en Crónicas 31:5, dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. O sea, que todo lo que ellos obtenían a través de su trabajo, ellos traían el 10%. Y dice aquí también, añade ahora aceite y miel. Segunda de Crónicas 31:6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron el mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron todos los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y las depositaron en montones. Entonces, continuamos viendo lo mismo: animales, grano, aceite, vino, miel y todo lo demás. Nehemías 13:12. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Estos almacenes se les conoce en el Antiguo Testamento como el alfolí. Eran unos lugares en forma redonda donde se podía guardar el grano. Muy bien, Malaquías 3:6. Aquí es donde vamos a entrar en la controversia, porque mucha gente en muchas iglesias utiliza estos versículos de Malaquías para decir y cobrar el diezmo, como un mandamiento para la iglesia, como un mandamiento para todos los creyentes. Dice aquí: el pago de los diezmos es el título, como en alguna ocasión mencioné, que en las Biblias hay un título donde se maneja el título de lo que vamos a leer. Aquí el título dice el pago de los diezmos. Dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces nos damos cuenta que efectivamente dice que es porque yo, Jehová, no cambio, por esto
hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Las 12 tribus de Israel, Benjamín, Judá, Leví y todos los demás. Entonces, dijo el Señor, yo no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde aquí nos da la idea a quién está siendo dirigido. Estamos todavía bajo la ley, todavía no hemos entrado al Nuevo Testamento, porque estamos en Malaquías. Es el último libro antes de que empiece los evangelios. Y después en Malaquías 3:8 dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es algo que ellos hicieron directamente, las 12 tribus de Israel, junto con la tribu de Leví, porque en el capítulo anterior, en el contexto, habla de que este libro de Malaquías está dirigido a los sacerdotes, quienes hacían mal uso de las ofrendas y que no guiaban realmente al pueblo como debería de ser. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, era traer todos los diezmos al alfolí, eran precisamente las vacas, las ovejas, la miel, el aceite, el vino, todo fruto de la tierra que cada año presentaban para cada uno de ellos, para que haya alimento en mi casa, dijo el Señor. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Así que el punto principal era alimentar precisamente a la gente que tuviese necesidad. Jamás había dinero. Aunque hay una parte en el Antiguo Testamento donde habla acerca de si tú no podías dar el diezmo de tus frutos o porque estabas muy lejos, podrías mandar el dinero, ¿no? De lo que correspondía a eso. Pero a fin de cuentas, no es aquella persona que no podía ir para dar el diezmo cuando correspondía cada año, por ejemplo, como lo acabamos de leer. Entonces, él vendía lo que había conseguido de aceite, de vino, de granos, de animales, lo vendía y mandaba el dinero. Muy bien, ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento, pero recordemos que para que Cristo es el fin de la ley. Después de la muerte de Cristo, entonces viene lo que es el Nuevo Testamento. Mientras tanto, Lucas 18 pertenece al Antiguo Testamento todavía. Y aquí estamos viendo que dice en Lucas 18:12, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Es aquel joven rico que decía, Señor, ¿qué voy a hacer yo para ganar el cielo o la salvación? Y él le estaba comentando, dice, doy el diezmo de todo lo que gano. Así que aquí vemos, aún en el Antiguo Testamento, que están bajo la ley. Ahora, eso está en Lucas 18:12. Y después, si nos damos cuenta, en la lista que puse al principio, ya leímos desde Génesis hasta Malaquías, acabamos de leer Lucas, y en Hebreos hay 6 versículos. Si nosotros trazamos bien la palabra del Señor, este libro de los Hebreos no pertenece a la iglesia, no está dirigido a la iglesia porque su mismo nombre lo dice, Hebreos. Entonces, no es para la iglesia, aunque hay enseñanzas que nosotros podemos aprender de ahí del libro de los Hebreos. Este libro de los Hebreos es para un tiempo, bajo el tiempo de la tribulación. Entonces, vamos a ver lo que dice Hebreos. Hebreos 7:6 dice, pero aquel cuya generación no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está hablando de
Melquisedec, que el Abraham le da el diezmo. Pero aquel cuya genealogía no es contada, nuestro Señor Jesucristo, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, que el Señor bendijo a Abraham cuando le entregó el diezmo. Ahora, esto lo vemos como un antecedente hacia el Antiguo Testamento, porque está hablando de Abraham en aquel tiempo. Después dice en el 7, Hebreos 7:8, dice, y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive nuevamente. Es ciertamente que como hombres recibimos los diezmos en el Antiguo Testamento, porque corresponde al Antiguo Testamento. Ahora, los hombres, aquellos eran los levitas, esos hombres de los que habla aquí, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Muy bien, ahora Hebreos 7:9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces, confirmamos lo que acabamos de decir, de que ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, y por decirlo así, es el versículo que le sigue, el contexto, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces recibían los hombres. Él está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de lo que sucedía en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, todo como se manejaba a través de la ley. Muy bien. Ahora vamos a entrar entonces a saber, después de que ya vimos prácticamente que el diezmo tiene que ver con frutos de la tierra, con aceite, con vino, con grano, ovejas, vacas y todo, muchas cosas que poseían, ellos también entregaron, porque todo le pertenece al Señor. Ahora, vamos a ver entonces ahora, dentro del Nuevo Testamento, lo que dice acerca de la palabra diezmo. Primeramente, la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, a partir después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no se encuentra en ningún lado, excepto del libro de los Hebreos que acabamos de leer, que corresponde a un tiempo de la tribulación, recordándole al pueblo de Israel lo que lo que hacía Abraham, lo que hizo Abraham con referente a la entrega de los diezmos, y de que están enseñando al pueblo de Israel que va a ser el que va a estar en el tiempo de la tribulación, donde se van a reunir y van a decir que efectivamente el Señor Jesucristo era Dios. Ahora, como esa palabra de diezmo no existe definitivamente en el Nuevo Testamento, entonces, ¿de qué habla el Nuevo Testamento en cuanto a dar? Vamos a verlo en Hechos 24:17 y dice, está hablando el apóstol Pablo, pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Así que 2 puntos aquí: limosnas y ofrendas. Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Primera de Corintios 16:1 dice el título, la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que hay una ordenanza por parte del apóstol Pablo, que sabemos que es la palabra del Señor, que él fue utilizado por nuestro Señor para que
porque a él le fue revelado un evangelio, cosas ocultas que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no pudo ver y que ahora han sido reveladas para nosotros. Y dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Primera de Corintios, versículo 16, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. Es decir, que las ofrendas, si nos va bien, entonces pongamos algo aparte, dice aquí, según haya sido prosperado. Así que si tenemos prosperidad en cuestión de nuestro trabajo, de nuestras funciones, de lo que nosotros hacemos, obviamente, mientras recibimos y somos más bendecidos, obviamente podríamos dar más para la ofrenda de los santos. Ahora, segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien, entonces, hasta aquí es lo que se puede decir en cuanto a la ofrenda o a las limosnas. La palabra del Señor enseña que nosotros, que el obrero es digno de su salario. Quiero recalcar, bueno, antes de entrar en eso, quiero recalcar que yo no estoy en contra del diezmo. Y lo que quiero decir es que cuando se utiliza la palabra del Señor para ponerlo como un mandamiento para la iglesia, eso es con lo que yo estoy en contra. Poner un mandamiento a la iglesia para sacar beneficio o para engañar a la gente o para defraudar a la gente, eso es en lo que yo estoy en contra. No estoy en contra del diezmo. Ahorita voy a explicar por qué. Vamos a ver qué dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo lo que leímos acerca desde que empezamos el Génesis hasta Hebreos, todo pertenece al Antiguo Testamento, excepto el libro de Hebreos, que pertenece en el Nuevo Testamento, pero es dirigido al pueblo de Israel. Entonces, no corresponde a la iglesia. No corresponde a la iglesia. Entonces, Cristo es el fin de la ley. Y el apóstol Pablo nos habla muchas veces acerca de que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, después de leer esto, nos damos cuenta cómo diezmaba el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, lo que le correspondía hacer a los levitas de dar también su diezmo. Como sacerdotes ellos daban el diezmo. Entonces, para nuestra enseñanza se escribieron. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, es muy común, por ejemplo, que quieran mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso es imposible de hacer. No puede ser posible, porque cuando nosotros nos apoyamos
para enseñar una doctrina apoyados en el Antiguo Testamento, para darlo como un mandamiento para la iglesia, entonces es una falsa enseñanza y es es apostasía, porque está apartado de la verdad. Eso no es la verdad. Las cosas del Antiguo Testamento, para dejarlo claro, fueron escritas para el pueblo de Israel. Todo, a partir del capítulo 27, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, empiezan las ordenanzas para la iglesia. Sin embargo, recordemos que hay un tiempo de transición entre cuando empieza la iglesia primitiva al apóstol Pablo, porque los primeros discípulos y la primera iglesia que se puede considerar en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, en ese tiempo todos eran judíos. Y nosotros tenemos al apóstol Pablo como apóstol a los gentiles. Nuestra enseñanza como iglesia vienen de los escritos de Pablo. No vienen de Lucas, no vienen de Mateo, no vienen de Marcos, no vienen de Juan, porque eso pertenece al Antiguo Testamento. Por eso Cristo es el fin de la ley. Y todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Entonces no podemos nosotros mezclar el Antiguo Testamento con algo que fue dirigido al pueblo de Israel para aplicarlo a la iglesia. Pero si la gente utiliza Malaquías para decir: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice que el Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición sobre que abunde. Entonces, ¿cómo es posible que nos dejemos manipular por estas enseñanzas? Obviamente es porque no hemos entendido que todo lo que pertenece al Antiguo Testamento no es aplicable a la iglesia, porque pertenece a la ley, y todo aquel que quiera o que dependa de las obras de la ley está bajo maldición. Entonces quieren hacer las cosas que están en la ley, diciendo que ya veis, vosotros, toda la nación, me habéis robado. Y entonces se lo dicen a la iglesia, y como tú no sabes, entonces estás así diciendo: híjole, le robé a Dios. No, tengo que ponerme a cuentas. Entonces ahí viene la sacadera del dinero. Ahora, Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Partiendo de ahí, nosotros vivimos otro tiempo, no vivimos en el tiempo de la ley. Nosotros, por ejemplo, no somos, hay gente, y eso después lo vamos a enseñar, que piensa como los adventistas del séptimo día o los cristianos mesiánicos, que ellos tienen que guardar el sabbat, porque así tiene que ser. Y definitivamente también eso es una enseñanza mal entendida, porque ellos se apoyan en que el Señor, en los 10 mandamientos que dice de que guardarás el día sábado, si no, que no harás nada en tu casa, ni tu obrero, ni tu empleado, ni nada de eso. Y ellos utilizan eso como un mandamiento para la iglesia cuando no le corresponde a la iglesia. Y lo voy a enseñar muy pronto, porque también eso es muy interesante saberlo, de cómo los adventistas del séptimo día, los cristianos mesiánicos, celebran el Sabbat o el Shabbat como un mandamiento para la iglesia, porque no han podido entender de que eso pertenece al Antiguo Testamento. Entonces, como ellos quieren ser dirigidos por la ley, por el Antiguo Testamento, entonces primeramente están bajo maldición. Entonces, si ellos quieren vivir bajo la ley, tienen que permanecer en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y si tú no guardabas el Sabbat o el Shabbat, entonces
la persona tenía que ser muerta. Si alguna persona encendía fuego o apedrea hacía alguna labor, tenía que ser muerto. Ahora dime tú, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, ¿tú conoces a alguien que por no guardar el Shabbat sea muerto? Claro que no. No puede ser posible. No es algo que es realmente algo que nosotros tenemos que hacer, porque si nosotros lo hacemos, ¿qué va a pasar? Va a suceder que nos van a meter a la cárcel. Si yo no guardo el sábado, ellos también me pueden matar porque entonces yo no estoy guardando el sábado de acuerdo a la palabra. Y entonces a ellos los van a meter a la cárcel. Pero la cuestión es que utilizan el Antiguo Testamento para darlo como ordenanzas, como mandamientos para la iglesia, porque no han podido dividir y trazar la palabra del Señor, que corresponde a dispensaciones diferentes, de maneras diferentes como Dios trabajó con el pueblo de Israel, su pueblo escogido, a quien le dio las promesas. Nosotros como iglesia también tenemos promesas, pero no son las mismas promesas que les dio al pueblo de Israel. Pero mucha gente piensa que las promesas que fueron dichas al pueblo de Israel son para nosotros, y esto está completamente equivocado. Tenemos que trazar bien la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No estoy en contra del diezmo, definitivamente no. Lo que estoy en contra es de que se utilice el Antiguo Testamento para dar una enseñanza con referente al diezmo y se ponga como mandamiento para la iglesia, porque no le corresponde a la iglesia. Eso no es un mandamiento para la iglesia. Para la iglesia dice que cada día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ahora nosotros recibimos ese dinero, porque ahora ya no hay ovejas, ya no hay aceite, ya no hay esos graneros, el alfolí para guardar el grano, porque ninguno de nosotros llevamos ni granos, ni ovejas, sino recibimos dinero, porque ahora se maneja mucho más el dinero. Antes se manejaba más el comercio, el intercambio de cosas, pero ahora es el dinero el que se mueve. Ahora, ok. En este punto es importante entender que las cosas pasadas para nuestra enseñanza se escribieron. Cristo es el fin de la ley. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? La palabra nos enseña que el obrero es digno de su salario. Y el pastor, el ministro, el maestro, el lugar donde nos podemos reunir, necesita recursos económicos. Y cuando nosotros aprendemos de cómo el pueblo de Israel daba el diezmo, es una buena práctica, porque todo le pertenece a Dios. Él es el dueño de la plata y el oro, Él es el que da las riquezas. Y según hayamos sido prosperados, entonces apartemos algo para el Señor. Y cada uno dé como propuso en su corazón y no con tristeza. Entonces es muy diferente cuando viene una exhortación conforme a lo que fue escrito para nuestra enseñanza, para que haya los recursos para el pastor, para el ministro, para el maestro, para pagar el lugar, los gastos, la luz, el teléfono, a veces lo que es el aire acondicionado, los misioneros que son enviados también, la manera de cómo se apoya a misioneros, igual hacer nuevas iglesias para ir expandiendo el reino de Dios. Entonces el diezmo es muy bueno, pero no como un mandamiento, como una imposición de que si tú no estás diezmando, tú estás robando a Dios. Eso es en lo que yo estoy en contra. Ahora, dejé para el último un versículo en Crónicas 29:17 en el Antiguo Testamento que me pareció muy, muy interesante para que veamos la actitud del pueblo de Israel
en cuanto a la entrega de los diezmos y cómo nosotros como iglesia, no como un mandamiento, sino como una exhortación a dar de acuerdo a hayamos sido prosperados y demos como propuso nuestro corazón, no con tristeza. Hay un versículo que está en 1 Crónicas 29:17 y dice: yo sé, Dios mío, que tú que escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que todo tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Entonces, qué bonito es esa actitud de este pueblo de Israel. Y dice él, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo. Entonces, debemos hacerlo voluntariamente. Qué bonito es aprender de esta manera, no como un mandamiento, como una imposición por parte de iglesias, por parte de denominaciones, por parte de falsos maestros o por parte de ministros corruptos que buscan enriquecerse, y lo hemos visto porque nos hemos dado cuenta como aviones y carros, y el caso es que el pastor es multimillonario. Entonces utilizan la fe para sacar provecho de personas honestas que aman al Señor, pero les han impuesto un mandamiento que no corresponde a la iglesia. No es lo mismo como trabajó el Señor con el pueblo de Israel, como está trabajando con nosotros como iglesia. Nosotros somos de manera diferente en otro tiempo, en un periodo de gracia, donde a nosotros como gentiles nos dio instrucciones diferentes que el pueblo de Israel. No trabaja de la misma manera. Así que el punto es ese, de que demos con rectitud de corazón, voluntariamente, ofreciendo todo, con alegría, dispuesto y espontáneamente. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, el diezmo no es un mandamiento para la Iglesia. Esperando que sea de edificación para ustedes, nos vemos la próxima y que Dios les bendiga. Y esperando también que haya sido clara esta enseñanza. Hasta luego, bye.